Buenas tardes, profesor y compañeros. Empezamos a describir un poco lo que sería el proyecto de mecánica vectorial. Los integrantes son Marlon Pacheco y Martín Mendoza, y mi persona, ella Augusto. Empezamos con lo que sería un poco la introducción de dicho proyecto. Tenemos la correcta aplicación de ciencias exactas nos permite innovar diariamente en un sinfín de áreas, no solo académicas, sino de todo tipo. A lo largo de este informe se plantea abordar el problema de física mecánica, no solo de forma teórica, sino también de práctica, porque ese es parte de nuestro objetivo. Durante la elaboración de este informe se muestran no solo los conocimientos adquiridos en clase, sino también si estamos aptos para poder solucionar problemas que se nos presente en nuestra vida cotidiana como ingenieros. Tenemos el problema a resolver, que dice, para el mecanismo mostrado en la figura, la posición de la barra AC se controla mediante el brazo BD. Para la carga aplicada, utiliza un software para calcular la reacción en A y el parémetro necesario para mantener el sistema en equilibrio, para valores desde menos 30 grados hasta 90 grados, y con incrementos de 10 grados. Como parte del proceso del diseño del mecanismo, utilice incrementos más pequeños adecuados para determinar el valor de teta para el cual m es máxima y el valor correspondiente de m, el valor de teta para el cual la reacción A es máxima y la magnitud correspondiente a esta reacción. Tenemos nuestro mecanismo mostrado y nos dice que necesitamos poner la figura en el mecanismo en equilibrio y que le digamos su reacción y sus ángulos respecto a cada uno de ellos. Un poco más, por favor. Ajá. Ok, tenemos los objetivos. En objetivos generales tenemos diseñar y construir un prototipo funcional que implemente todo el desarrollo técnico y teórico aplicado al problema de equilibrio estático. Y en objetivos específicos los dividimos en tres. Lo que sería primero analizar todas las fuerzas que pertenezcan al sistema de dicho cuerpo en equilibrio. Y tenemos también prototipar un modelo funcional que refleje la problemática que se nos presenta. Y por último tenemos lo que sería crear un software capaz de tabular cualquier tipo de resultados con cualquier tipo de medición que tenemos en marco teórico, que necesitamos un tanto de conocimientos previos, tanto como de la física y programación, ya que sería nuestra base para lo que sería abordar dicho problema. El lenguaje que utilizaremos es MATLAB. Bueno, MATLAB, lo que sería MATLAB es un lenguaje de programación que nos permite que con sus librerías hacer un sinfín de ecuaciones. Con estas ecuaciones podremos sacar un sinfín de resultados ingresando cualquier valor correspondiente que queramos. Y bueno, esta parte del procedimiento es lo que sería, voy a resumirlo un poco, lo que sería primero es la lectura y comprensión del problema, analizar los tipos de soporte que tiene el mecanismo, indicar sus direcciones, ya que, como sabemos, son fuerzas y los fuerzas son vectores. Definir las dimensiones del mecanismo, definir la separación desde el punto A hasta el punto AC, desde el punto BD, etc. Analizamos las fuerzas internas y externas que intervienen en esta área para poder hacer fuerzas que la contrarresten y mantener un equilibrio estático. Bueno, el procedimiento para el software es el siguiente. El primer paso era instalar el programa MATLAB, como bien lo dijo mi compañero. Luego debemos, en el inicio del problema, definir todas las variables involucradas, la longitud de las barras, las fuerzas, variables para almacenar las fuerzas que vamos a calcular y también crear un vector de ángulos con los incrementos dados. Bien, luego, como nos están pidiendo calcular el momento y la reacción en cada iteración de ángulos, entonces obviamente hay que entrar a un ciclo for, hay que iterar, y el primer punto es calcular la distancia AB en esa iteración. Luego creamos una segunda iteración para poder calcular la reacción en A. Y, la última iteración que tenemos que hacer es la cual nos va a calcular el valor del par M. Bien, dentro de los equipos utilizados tenemos, bueno, Zoom, Microsoft Teams, Word, pizarra digital, lacton, madera, plástico, cuerda de nylon, grabador, resorte, bisagra, dinamómetro, rodillo y una polea. Para los cálculos teóricos empezamos con el objetivo de encontrar la longitud entre el punto A y el punto B. Para esto aplicamos ley de coseno, donde ya conociendo las demás distancias de los demás valores, junto con el ángulo de inclinación, podemos definir esta distancia en función del ángulo θ. Y para hallar el ángulo beta, lo que se hace es aplicar la ley de seno, también en función del ángulo θ. Ahora empezamos analizando solo la barra AC, donde vamos a analizar todas las fuerzas internas y externas que actúan en esta, calculando las componentes horizontal y vertical de peso y la reacción R, que es la fuerza de reacción en el punto B. Se calcula el momento en A para así poder definir la fuerza R y tenerla en función del ángulo θ. Ya habiendo definido la reacción R, directamente se obtiene la fuerza de reacción, tanto la componente vertical como la horizontal, en función de R, que esta a su vez también está en función de θ. Para el análisis de la barra AD también se hace un procedimiento similar, donde obtenemos las fuerzas de reacción, su componente horizontal y su componente vertical.
Y por último se analiza el momento, el cual también se define en función de R, que a su vez también está definido en función del ángulo θ. Bien, baja un segundo que el cálculo computacionales lo explicamos con las alturas. Bien, para la bitácora de prototipo, como bien fue mencionado por mi compañero Elías, un objetivo era necesario construir un prototipo a escala que simule la problemática que estamos tratando de resolver. Para eso, este fue el diseño que se utilizó. Baja un poquito, por favor. Donde podemos ver 7 elementos. El número 1 es el dinamómetro que nos va a ayudar calculando la reacción en A. El número 2 es un rodillo, que bueno, es una parte del problema dado. El número 3 es una tensión que está causada por un peso. El número 4 es un ángulo o una articulación, que es la que soporta toda la estructura conectada a la base. El número 5 es una polea que nos permite tener una fuerza de tensión que está causando el peso número 2, W2. El rodador que nos va a permitir medir el ángulo de inclinación de la barra inferior. Y por último el peso W2. Bien, para el cálculo de errores, pues necesitábamos hacer una medición con el simulador, con los valores reales de nuestro prototipo, y también una medición experimental, en la cual podemos evidenciar que la reacción a 30 grados en A de manera experimental fue 1.843, y el valor teórico que nos dio fue 1.684. Para el momento, en cambio, la medición experimental fue de 0.365 newtons por metro, y el teórico fue de 0.283 newtons metros. Haciendo el cálculo del error, pues tenemos un error por debajo del 10%, lo cual significa que nuestro prototipo, que nuestra medición, se encuentra en un rango aceptable para hacer un prototipo a escala. Bien, ahora vamos a volver a explicar las gráficas que nos dio el simulador con los valores reales, con el problema inicial al lado. Entonces podemos ver en la primera gráfica la reacción en A versus los ángulos. Aquí podemos notar un comportamiento creciente desde el ángulo menos 30 hasta 20, donde se obtiene su máximo pico, que está alrededor de 1200 libras. Y a partir de aquí comienza a haber un comportamiento decreciente hasta que llega a 70 grados, donde comienza a tener un comportamiento creciente nuevamente. De esta manera podemos concluir que la reacción máxima que soporta en A es 70 grados, en 20 grados, y la reacción mínima en A es cuando la barra inferior se encuentra a 70 grados. El segundo gráfico que tenemos que analizar es la gráfica de momentos versus ángulos, que como bien podemos observar, tenemos un comportamiento parecido a una cuadrática, donde se evidencia que en el valor del ángulo de 40 grados se obtiene el máximo momento, y cuando el ángulo tiende a 90, pues el momento es cero, debido a que esa fuerza se encuentra en la misma línea de acción. Por tanto, no va a haber momento. Bien, a continuación también se muestra la tabla con todos los valores obtenidos para cada ángulo. Bien, como mencioné anteriormente, la primera parte del programa es establecer todas las variables que se van a utilizar, como se puede observar. Luego, es importante establecer un vector de ángulos para crear las iteraciones y también sacar una variable n, que sería el número de iteraciones que vamos a tener. El siguiente paso es crear una variable RB, que va a servirnos para almacenar la reacción en B, y también otra variable B mayúscula que nos va a servir para almacenar el ángulo que hay en B. Es importante primero calcular la reacción en B, porque a partir de aquí podemos calcular la reacción en A y también el momento. Bueno, entonces iteramos en el intervalo que creamos anteriormente, y pues aplicamos la ley de cosenos para obtener las reacciones y los ángulos, ¿no? El siguiente punto es calcular la reacción en A. Ya se nos va a hacer mucho más sencillo porque tenemos la reacción en B. Entonces volvemos a entrar al mismo ciclo for, a la misma iteración. Reemplazamos RB en la fórmula de la reacción en A que obtuvimos en la parte teórica y nos va a dar el valor de RA. El siguiente paso es entrar a un nuevo ciclo for, esta vez para calcular el momento. Una vez más reemplazamos RB en la fórmula teórica que obtuvimos y nos da el valor del momento. Para mostrar estos datos de forma clara y precisa, utilizamos las funciones de subplot y plot de MATLAB. De esta manera podemos crear dos gráficas que nos van a permitir observar el comportamiento de la reacción y el momento con respecto al ángulo. Para desarrollar el problema no solo fue necesario tener conocimientos sobre ciencias exactas, sino además el correcto uso y aplicación de las herramientas tecnológicas que están a nuestra disposición. Al trabajar con un problema práctico, es posible encontrarse con nuevas incógnitas o limitaciones, las cuales obligan a analizar la problemática desde un punto de vista diferente, aplicando conceptos físicos. Y por último, la correcta aplicación de los conceptos de estática aprendidos permite no solo resolver problemas de forma teórica, sino también aplicar soluciones para problemas prácticos. Muchas gracias. Siendo un peso acá de 125 gramos y acá alrededor de 372 gramos. Aquí podemos notar el equilibrio, ¿no? La sumatoria de fuerza es igual a 0 y podemos calcular
Y nos da igual que los cálculos, 1.80 y algo. Y se puede mantener en equilibrio.